Mis amados hermanos, vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio en esta noche. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias porque nos cuidaste, nos protegiste, nos amparaste. Gracias, oh bendito Dios, porque nos ha dado el privilegio de llegar hasta este momento. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, en esta noche vamos a continuar alimentándonos del pan de vida que es tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda conducir a toda verdad. Y así, oh bendito Padre, estas verdades tuyas puedan ser atesoradas en nuestro corazón y que podamos vivir siempre haciendo tu santa y bendita voluntad y para tu honra y tu gloria. Ilumínanos y llénanos de ti, Señor. Alimentanos esta noche para que podamos continuar desarrollándonos en gracia y en amor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Y vamos a aprovechar para iniciar. Lo que estamos estudiando el martes pasado era el capítulo 2 del libro de Romanos y vamos a leer el verso 1 al verso 4 para caernos realmente en el verso 5, que es donde vamos a iniciar en esta noche. Se nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombres, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, aquí el Señor realmente está siendo enfático, porque a veces nos dedicamos a juzgar a los demás, a condenar a los demás, y como habíamos dicho, quien quiera que toma la iniciativa de juzgar está usurpando el lugar que pertenece a nuestro Dios, y así es un anticristo, porque realmente el único que tiene derecho de juzgar, de absorber o de condenar se llama nuestro Dios. Y muchos han tomado el atrevimiento no solamente de emitir juicios, sino también condenan a los demás. Y aquí nos está diciendo, todos los que condenan, todos los que juzgan, están realmente sus vidas es peor. Lo que ellos están haciendo es realmente en contra de la voluntad de Dios, y ellos están abusando del amor, de la paciencia, de la longanimidad del Señor, y ellos piensan que así pueden esconderse detrás de eso, señalando a los demás. Y habíamos dicho, mire bien lo que sucedió con la mujer que habían sorprendido en adulterio, y que todos ellos se unieron para arrastrarle a ella delante del Señor, y todos tenían sus piedras en la mano para lapidarla, porque ellos decían era pecadora. Pero habíamos hablado de que cuando llegaron y dijeron al Señor, la ley de Moisés sí dijo, entonces hay que apedrearla. El Señor dice, bueno, listo, entonces solamente
que el que esté exento de pecado, el que no tiene pecado, que lanza la primera piedra. Y el Señor se bajó y empezó a escribir en la tierra, y la mujer ahí esperando recibir los golpes de piedra, porque se supone el sumo sacerdote era santo, todos los levitas, los sacerdotes que estaban ahí eran santos, y todos los que le estaban acusando y que estaban a punto de apedrearlo eran santos, y ella estaba esperando que las piedras le comenzaban a caer. Pero ¿qué sucedió? Cuando realmente ellos empezaron a ver cómo el Señor les puso el reto, el que estuviese exento de pecado, el que estaba limpio, podía lanzar la primera piedra y de ahí continuar. Pero ¿qué sucedió? Cada uno, imagínense usted el sumo sacerdote, todo este pueblo, sediento de sangre, porque acostumbran a apedrear. Y imagínense usted la cantidad de personas que esta gente habían asesinado, pero ellos eran peores. Pero bendito sea el Señor, porque cuando llegó el Señor Jesucristo, les desenmascaró, porque les dijo, listo, mátenlo. Pero el que va a lanzar la primera piedra tiene que ser alguien sin pecado. ¿Y qué sucedió? Desde el sumo sacerdote hacia abajo, hacia toda esta multitud que estaban vociferando muerte, ya tiene que morir, ya tiene que morir, lo estaban maltratando, lo estaban vilipendiando, le estaban diciendo tantas cosas, y cada uno va viendo su vida con nitidez, y empezaron a retirarse. Y cuando el Señor levantó su cabeza y miró, no había nadie, nadie. Y le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? Y ella dijo, no, Señor, se fueron, porque todos eran pecadores. Es lo mismo hoy en día. Muchos se vanaglorian, muchos se felicitan a sí mismos, y muchos creen que ellos son santos, que ellos son perfectos, que ellos son correctores de herejes, que ellos son los que dicen quiénes son herejes y quiénes no, cuando realmente ellos son los peores herejes. Ellos son los peores pecadores, pero para esconder el pecado de ellos, lo único que hacen es apuntar a los demás, así como Satanás hace. Satanás es el pecador, es el papá del pecado. Y él, para esconderse, para justificarse, entonces empieza a acusar a nuestros hermanos, empieza a acusar a la raza humana, empieza a desacreditar, cuando realmente el pecado es él. Ustedes se acuerdan el caso del sumo sacerdote de Josué, cuando estaba parado hablando del ángel de Jehová, y que Satanás estaba a su lado acusándolo. Quiere decir, es increíble, ¿eh? El papá del pecado, el pecado mismo, acusando a los que él ha instado a pecar contra Dios. Y él estaba acusando. Increíble, increíble. Es lo mismo. Él, siendo el Beelzebú, llamaba al Señor Beelzebú. Siendo él el demonio, decía a la gente que el Señor Jesucristo tenía demonio. Y que realmente es increíble, siempre es la actitud de los malos, siempre es la actitud de los perversos, siempre es la actitud del que es vil y despreciable, para esconder su vileza y su despreciabilidad, siempre extiende la mano para señalar el pecado de los demás. Menos mal, nuestro Dios no puede ser engañado, porque Él lo ve todo,
Él sabe todo y aún no solamente lo que hacemos o dejamos de hacer, ni lo que decimos o dejamos de decir, sino el Señor sabe las intenciones que nos lleva a actuar o a dejar de actuar, a decir o dejar de decir. Por esa razón, Él lo sabe todo y todo está desnudo delante de Él y por esa razón el Señor había dicho, entonces el que no tiene pecado, que lance la primera piedra. Y no pudieron. Todos estos santos no pudieron, se dieron cuenta que si era cuestión de lapidar, si era cuestión de violar los mandamientos de Dios, si era cuestión de pecado, entonces todos ellos tenían que haber sido apedreados. Por esa razón se desfilaron avergonzosamente. Entonces se desfilaron y se alejaron y no pudieron asesinar a la mujer. Y mire lo bendito el Señor. Claro, como Él vino a salvar los que están perdidos, entonces dijo a la mujer, yo no te condeno tampoco, entonces vaya y no peques más. Esto, Él nos muestra realmente lo que se llama amor para con nosotros los pecadores, porque Él sabe perfectamente, hay un instigador, hay alguien realmente que pone las trampas, que ponen las cáscaras de naranja o de mango o de banano en el piso para hacernos tropezar, para hacernos caer. Por ende, Él no nos está excusando por eso, no. Él reconoce que somos pecadores y por esa razón Él vino y murió por nosotros para darnos el privilegio de ser libertado del yugo del pecado o de la esclavitud del pecado. Entonces su paciencia, su longanimidad, su amor no debe permitir que nosotros vayamos a comportarnos como todos estos hipócritas, todos estos sacerdotes, todos estos fariseos, todos estos herodianos, toda esta gente que se creían los santos, como hoy en día que muchos hermanos se creen los santicos y su ropa y dicen, mire la ropa que estoy exhibiendo, mire mi comportamiento, mire yo ayuno, yo diezmo, yo trabajo en la obra de Dios, yo hago tantas cosas, entonces se creen que no son como estos pecadores. Por esa razón se paran en el púlpito y denigran a los hermanos porque dicen al pecado hay que denunciarlo. Sí, claro, Dios no está diciendo de no denunciar al pecado porque el pecado es pecado. Dios no está justificando el pecado, sino Dios justifica al pecador que reconoce que es un pecador. Entonces, lejos sería de nosotros de disculpar el pecado o de defender el pecado. Pecado es pecado. Pero lo que nosotros tenemos que entender es, el que cree estar firme, mire que no caigas. ¿Que es cierto? Que porque los que apuntan terriblemente, los que tienen sus piedras en la mano para destrozar a los hermanos, son realmente a veces o la gran mayoría de veces los peores, porque el acusador de nuestros hermanos se llama Satanás. Cuando un hermano está acusando a otro hermano, es porque realmente Satanás le ha poseído, sea un pastor, sea un ministro, sea un evangelista, que ponen en exhibición a nuestros hermanos, es porque él es peor. Lo suyo está escondido y él piensa que puede pasar desapercibido, pero menos mal. Papá Dios lo sabe todo, Papá Dios lo ve que todo y Él dará
pago a cada uno conforme realmente a sus obras. Por esta razón se nos dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio que de Dios. Todos estos satanes, todos estos diablos que se dedican a señalar los errores de los demás, que se dedican a escandalizarse por los pecados que de los hermanos, entonces Dios les dice que tácitamente por la dureza de su corazón y no se arrepienten y atesoran para sí realmente destrucción. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos compadecemos de nuestros hermanos. Así como el Señor Jesucristo se compadeció de la raza humana. Mire bien, a veces que muchos predicadores o pastores que dicen es que el que no denuncia el pecado es porque que es alguien que está apoyando el pecado, es porque realmente es un cobarde, es porque no tiene agallas para denunciar. No, hermano, no es una cuestión de denunciar, porque la persona misma que ha caído en el pecado está sufriendo. Lo que el Señor Jesucristo quiso enseñar con la mujer adúltera es que nosotros debemos compadecer de ellos, porque donde ellos están equivocando, nosotros también estamos equivocándonos, porque muchos no cometen el adulterio físico, pero ellos están cometiendo adulterio mental. Ellos están cometiendo adulterio mental. Muchos no fornican físicamente, pero cuánta fornicación no están regando. Sus corazones son corazones de fornicación, porque se ponen a mirar a las hermanas y ven que sus faldas son muy cortas. ¿Por qué razón están siempre metiendo en eso? Porque sus corazones están repletos de concupiscencia. Entonces, para no reconocer la concupiscencia de sus corazones, entonces quieren echar la culpa sobre las hermanitas, diciendo, si no estuviesen vestido así, entonces no estaría en esta tormenta, cuando realmente la tormenta es una tormenta interior, porque del interior viene la concupiscencia, del interior vienen los malos deseos, del interior viene la perversión, porque eso mana directamente del corazón. Es ahí donde nosotros tenemos que realmente pedirle al Señor que nos ayude a deshacernos de este corazón concupiscente, de este corazón perverso, de este corazón deseoso, de este corazón de pensar mal de los demás, porque eso es la situación. Por esa razón, el comportamiento externo tratando de señalar cuando realmente somos los más perversos, los más malignos. Y a veces, como el apóstol Pablo ha escrito en Corintios, a veces somos más malignos que aún la gente del mundo. Porque en el pueblo que de Dios se han caído en tantas cosas absurdas que uno que dice, el mundo por lo menos es la vida de ellos, pero muchos que pretenden ser hijos de Dios, que pretenden ser santos, que pretenden ser correctores de herejes, que pretenden dictar muerte, es que merece la muerte, es que hay que quitarlos porque son pecadores, cuando realmente si se hablara realmente de quitar los pecadores, ninguno de ellos estarían vivos si no fuera por la misericordia de Dios. Entonces, lejos
de creer es que la misericordia de Dios es para burlarse, es para aprovechar, para hacer lo maligno, deberíamos realmente entender que la misericordia del Señor para con nosotros nos debe guiar, es al arrepentimiento, no a condenar. Por esta razón el Señor Jesucristo nunca condenó, porque fue a salvar. Y nosotros no podemos atrevernos a condenar, sino tenemos que buscar las diferentes formas de salvar a nuestros hermanos, es decir, de orar por ellos, de suplicar, de hacer el papel de reino de sacerdocio. Entonces los sacerdotes tienen que orar por los hermanos, por los que ofenden al Señor, por los que se apartan del Señor, por los pecadores. Ese es nuestro trabajo como siervos e hijos de Dios, no condenatorio, sino ayudador. Nosotros somos para ayudar. Ayudamos no es en denunciar, sino en orar por, en aconsejar, en fortalecer, en ayudar a que realmente el pecador pueda levantarse del piso, no saltar nosotros sobre ellos y pisotearlos y danzar sobre ellos, porque estaríamos exhibiéndonos como los santos y ellos serán los pecadores, y los primeros realmente que vamos a perdernos son todos aquellos que creemos que somos santos y los demás son los pecadores. No hay que olvidar que el Señor Jesucristo sí dijo, las prostitutas y los pecadores irán delante en la mesa de Abraham y de Isaac se sentarán muchos pecadores, y es lo que nosotros realmente que podemos ver, que por ejemplo en la condenación Anás y Caifás y con todos sus séquitos están condenados, cuando realmente la adúltera que querían apedrear va a ser salvo. Cuando la prostituta que querían destruir va a ser salvo. Cuando un montón y aún el mismo ladrón a la derecha del Señor que se arrepintió en su último momento va a ser que salvo. Cuando esos hombres que eran hijos de Abraham, que tenían un grado especial de sacerdote, defensor del pueblo que de Dios, pero ellos van a ser condenados y todos estos pecadores estarán sentados en la mesa con Papá Dios, con el Señor Jesucristo, con Abraham y con todos los redimidos, y los que deberían haber estado, que ahí serán echados fuera. Entonces, que eso no nos olvidemos de eso, porque eso es lo que el Señor que quiere, que no nos olvidemos donde el Señor nos sacó, Hoy por hoy estamos ahí, estudiando, alimentándonos del Señor, no porque somos dignos, no porque somos buenos, sino gracias a la misericordia, a la longanimidad, a la paciencia de nuestro Dios. Hoy por hoy podemos tener este privilegio de estar alimentándonos del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como no es por nuestra dignidad, no es por nuestra santidad, no es por nuestra purificación que estamos ahí con el Señor, entonces así también ellos, el Señor puede tocar sus corazones y pueden darles el privilegio de arrepentirse, y nosotros, si persistimos en esta arrogancia, en esta impertinencia e insolencia, entonces puede salirnos costoso. Ojalá que podamos realmente siempre estar de rodilla delante de nuestro Señor y también apoyando a nuestros hermanos a salir adelante, porque debemos
entender, así como el Señor Jesucristo contó que la historia del hombre que debía al patrón un montón de plata y fue y le pidió misericordia, por favor, ayúdeme porque no tengo con qué pagar. Y el patrón se le dice, bueno, listo, ya no me debes que nada, vaya y tranquilo, y esta que deuda se quedó anulado. Y que este man al salir y encontrar consiervo que le debía una mínima parte, es decir, no era nada comparativamente a lo que le acababan de perdonar, pero cuando lo encontró se echó en su cuello y empezó a maltratarlo, a humillarlo y a decirle que tenía que pagarle que de una, y le hizo echar a la cárcel hasta que pudiera pagarle. Y cuando eso llegó al oído que del rey o del patrón, se enojó grandemente y le hizo lo mismo como él hizo al otro. Entonces ya la deuda de él que había sido cancelado, como él no perdonó al otro, entonces él no era digno también de recibir el perdón. Por esta razón el Señor Jesucristo, en la oración de Padre Nuestro que él enseñó, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A los que nos adeudan. Si nosotros acudimos al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, somos pobre pecador, Señor, por favor, y lloramos y hacemos tantas cosas para realmente recibir el perdón de Dios. Y el Señor dijo, en el Señor Jesucristo todos están perdonados, y mal haríamos nosotros de no perdonar, mal haríamos nosotros de maltratar, mal haríamos nosotros de acusar, mal haríamos nosotros de condenar a los demás, porque antes de condenar a los demás tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Por esta razón el Señor Jesucristo sí dijo, miran la paja del ojo ajeno y no ven la viga que están en sus propios ojos. Entonces el Señor dice, primero quite la viga que está en tus ojos y así podrás ver con claridad para ayudar a tus hermanos a quitar la pajita que tienen. A veces los errores de nuestros hermanitos son pajitas, mientras cuando los errores a veces de nosotros son supremamente más que una viga. Esto el Señor nos impela. Es necesario que tengamos un corazón compasivo, un corazón realmente amante. No es que al tener corazón amante, entonces justificamos el pecado, porque nadie puede atreverse a decir el Señor Jesucristo por habernos perdonado es que justifica nuestros pecados. No, nadie puede atreverse a decir una que cosa esa. Por esa razón Él pagó para justificarnos. Él no nos deja pagar porque no teníamos con qué pagar, y Él pagó en nuestro lugar. Es decir, Él degustó la muerte para poder darnos su vida. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Esto es lo que realmente fuimos llamados a hacer, a amarnos los unos a los otros como el Señor Jesucristo nos ha amado. Entonces, eso es la meta. Y nos dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Que nadie vaya a engañarse pensando, como decían los judíos de antaño, Jehová no ve, Jehová no oye. Que nadie se atreve a decir eso. Por más que ven la bondad del Señor, su misericordia, como ha dicho el apóstol que Pedro, no es que Dios retarde su promesa, no, porque Él es juez fiel, Él es justo, Él es fiel.
pero también Él es amoroso, Él es misericordioso, Él no es implacable como muchos se lo están pintando. Por esa razón, Él maneja la longanimidad suya para darnos el privilegio de poder arrepentirnos y ser salvos. Por esta razón, el Señor fue muy claro. Si el pecador se arrepiente de sus pecados y comienza a practicar la justicia, ciertamente todos los pecados que había cometido serán perdonados. Y así también Él dice, si el justo se cansa, se aburre de practicar la justicia y comienza a hacer maldad, toda su justicia también será olvidada. Es decir, y Él dice, ¿y ustedes dicen que yo no soy justo? Claro que sí, nuestro Señor es justo. Entonces, sabiendo que Él pagará a cada uno, nosotros deberíamos andar con cuidado. No deberíamos estar andando, señalando, juzgando, condenando, enviando a la gente al infierno, porque nos ponemos en una situación realmente que no nos compete, sino al contrario, nos echa más llamas del infierno encima. Sino no, hermanos, seamos conscientes, seamos respetuosos para con nuestro Dios, que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios en nuestra vivencia, en nuestra actitud, en nuestro hablar, en nuestro hacer, en nuestro comportar, porque el mandamiento del Señor Jesucristo fue muy claro. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Él no nos está diciendo ama a los demás como X o Y personas y lo ama. No, Él dice como yo y como nos ama. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos amó tanto que Él aceptó pagar nuestra deuda. Él aceptó morir en lugar de nosotros para salvarnos a nosotros. Mire bien hasta dónde llega el amor que del Señor. Y no podemos pretender que el Señor acepte menos de parte de nosotros. No, no podemos pretender eso, porque el lema es amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Así como nos gustaría que nos cuidaran, que nos protegieran, que nos respetaran, que nos ayudaran y que oraran por nosotros, que no nos condenaran, que no nos señalaran, que no nos mandaran al infierno, así también nosotros debemos actuar para con los demás, porque eso es el legado de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Si es que realmente lo somos, porque ser cristiano es realmente tener el nombre del Señor Jesucristo invocado sobre nosotros. De lo contrario, seremos falsos cristianos, por ende, anticristos. Eso tenemos que tener bien en cuenta. Verso 7. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Mire bien eso. El verso 16 si nos dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí si nos dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. En bien hacer, es decir, ¿cuál es el bien hacer? El bien hacer significa vivir la vida del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo sea en nosotros la esperanza de gloria.
que el Señor Jesucristo sea en nosotros la luz del mundo, que el Señor Jesucristo sea en nosotros la sal de la tierra, que el Señor Jesucristo sea en nosotros la miel del cielo derramado para endulzar a los hombres que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Entonces no somos limones, no somos ácidos sulfúricos que se echa sobre los hombres para derretirles, para comerles la carne de ellos, para destruirlos, para volverlos esqueletos humanos. No, nosotros debemos ser este bálsamo, nosotros tenemos que ser esta dulzura, nosotros tenemos que ser esta miel de Papá Dios para la raza humana, para todos aquellos que nos rodean. Nosotros tenemos que ser esta manzana dulce para que todos aquellos realmente que lo vean puedan sentir ganas de comer esta manzana. Nosotros tenemos que ser realmente este sal que preserva a todos aquellos que están alrededor de nosotros de la contaminación. Nosotros tenemos que ser esta luz que ilumine el sendero de todos, para que nadie vaya a tropezarse, para que nadie vaya a quedarse en la oscuridad. Para eso el Señor nos ha puesto, no para destruirnos los unos a los otros, devorarnos los unos a los otros, asesinarnos, sea con la lengua, sea con las miradas, sea con los ojos. A veces que muchos dicen, pero yo no he matado, yo no he robado. Físicamente no lo han hecho, o delante de los demás no lo han hecho, pero en el cerebro de ellos, en el corazón, uno no sabe la cantidad de cosas que están sucediendo en el corazón, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, que no nos vayamos a engañarnos, hermanos, y a hacer martillo para destruir a nuestros hermanos. No, sino al contrario, que seamos este bálsamo, esta frescura, este paz y esta tranquilidad cuando los hermanos se encuentran con nosotros y puedan sentir realmente que han encontrado reposo y descanso, porque no hay que olvidar, nosotros, el Señor Jesucristo tiene que estar viviendo en nosotros. Y si el Señor Jesucristo está viviendo en nosotros, entonces todos los que nos rodean disfrutarán de la dulzura del Señor Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Por esa razón se nos dice vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es increíble cuando uno ve realmente actitudes de cristianos que dicen que aman al Señor y que son santos. Hay muchas personas en el mundo. Yo me acuerdo muy bien cuando se levantó el ateísmo. Nosotros sabemos que muy bien que el ateísmo se levantó es en Francia, cuando todos estos hombres intelectuales, filósofos, entonces estaban mirando y veían, miren eso, y veían las blasfemias, las perversiones, la malignidad del papado con todos sus montones de sacerdotes, que entonces veían todas esas actitudes. Ellos decían, pero si estos hombres dicen
que son representantes de Dios y están haciendo todos estos actos viles, despreciables. Entonces ellos sacaron la conclusión: para nosotros este Dios no existe. Y de ahí muchos ignorantes se basan para decir: es que yo soy ateo. Ellos piensan que el ateísmo, si se levantó, es porque la gente estaba de pronto tomando su decisión. No, había una razón específica por la cual el ateísmo se levantó en Francia. El ateísmo se levantó en Francia es por la suciedad que los filósofos franceses vieron que estaban cometiendo en la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del papado y de todos sus sacerdotes, obispos, todo eso, la forma perversa y maligna que estaban actuando, pero seguían vociferando que eran representantes de Dios en la tierra. Representante de Dios en la tierra, violando en el confesionario. Representante de Dios en la tierra, vendiendo que la gracia, la absolución, representante de Dios en la tierra, haciendo a un montón de vejámenes contra el Señor. Pero los franceses, los filósofos dijeron: no, qué pena. En medio de todo este oscurantismo, en medio de todas estas cosas perversas, donde no permitían ni siquiera la luz. Por esta razón se llama oscurantismo, porque la iglesia no aceptaba ningún tipo de idea intelectual, de idea fresca, ni de ningún otro tipo de pensamiento, porque ellos se creían los rectores de la verdad. La voz del Papa se decía que era la voz de Dios, y él podía hacer a su antojo lo que quería, y los filósofos franceses llegaron a la conclusión: no, qué pena. Pero no es porque eran ateos. No hay que olvidar la mayoría de los filósofos franceses eran judíos franceses. Es decir, si estamos hablando de Dios, ellos totalmente conocían, porque ellos eran judíos y sabían perfectamente el poderío que de Dios, el desarrollo de los milagros en Egipto, de todo lo que el Señor sí ha hecho. Pero ellos habían visto en el cristianismo una perversidad tal que ellos decían: no, preferimos, si estos hombres dicen que son representantes de Dios, y este Dios cristiano que están hablando, que es un tal Jesús, ellos que decían, entonces preferimos el ateísmo. Ahí nació realmente el ateísmo en Francia, ahí que nació la estatua de la libertad, ahí realmente que nació en la Revolución Francesa, ahí que nació todo este asunto, porque los que decían que eran representantes de Dios, sus vidas eran blasfemia. Como hoy en día muchos dicen que son pastores, muchos dicen que son cristianos, muchos que dicen que son evangelistas, muchos dicen que son profetas, muchos dicen que son siervos de Dios, muchos que dicen, y la gente del mundo está mirando, dicen: no, si meternos en estas iglesias es prestarnos para que los pastores nos despojan, se aprovechan de nosotros para volvernos borregos, para volvernos ignorantes, para volver a esclavizarnos. Entonces nosotros preferimos, católicos somos y moriremos en el catolicismo. Es mucha gente. O muchos dicen: somos mundanos, entonces preferimos morir en el mundanismo, en la vida mundana, pero no vamos a meternos en ninguno de estas cuevas de ladrones, o de estas cuevas de mentirosos, de estas sinagogas de Satanás. Esto
es lo que realmente el asunto se presenta. Por esa razón, hoy en día que vemos que la gente que toma el ateísmo es que yo soy ateo y pensando, y muchos se convierten en ateo porque cuando asisten en las iglesias cristianas les dicen es que Dios le va a bendecir, Dios le va a dar, no te preocupes, tu papá se va a levantarse de la enfermedad que tiene porque Dios le va a curar. Y cuando el papá se muere, cuando la mamá se muere, cuando el tío se muere o la abuela se muere o el abuelo, entonces se embejucaron contra Dios y se enojan y declaran es que Dios es injusto. Entonces, y ellos dicen, me declaro ateo. Eso es el asunto. Por esta razón, la escritura que dice, el necio dice en su corazón no hay Dios. ¿Por qué razón se lo llaman el necio? Porque el necio es aquel que sabe, pero no quiere aceptar por X o Y cosa. Porque se embejucó contra el Señor, porque en la iglesia se le dijeron que iba a tener casa y no tuvo casa, en la iglesia se le hicieron vender el carro, vender sus cosas, supuestamente Dios iba a dar, y cuando ellos ven que el Señor sí no da, entonces se enojaron contra el Señor y se declararon ateo. Y muchos hijos que de cristianos se vuelven ateos, pero si mi papá es así, si mi mamá es así, si mi tío es así, si mi abuelo es así, y ellos dicen que son siervos de Dios, que Dios habla a través de ellos, ellos dicen, no, nosotros preferimos estar sin Dios, pero respetando a todo mundo, haciendo lo que nosotros podamos, porque no aprovechar de los demás, ni da la apariencia de piedad, cuando realmente negamos la eficacia de ella. Por esa razón se les llama necio. El necio dice en su corazón no hay Dios, pero no es porque realmente está seguro que no hay Dios. Pero hoy en día, pues es de moda. Cualquier persona se levanta y dice, yo soy ateo, y los otros creen, es mentira. Es mentira porque no hay ninguno que es ateo, sino se hace ateo por la necedad de su corazón, porque está bravo con los pastores, está bravo con los predicadores, está bravo con los que nos decimos que somos cristianos, está bravo con X o Y iglesia, entonces está bravo con Dios porque esperaba que Dios le respondiera así o asá, pero el Señor, como no responde así o asá, no es el siervo, no es esclavo del ser humano, sino es el Señor del ser humano. Él nos responde a su manera, en su señorío, a favor de nosotros, pero a veces no entendemos y nos embejucamos. Eso es lo que... Entonces se nos dice a todos estos, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender, porque nuestro Señor es justo, que nadie va a creer que nuestro Dios no es. Él es la justicia. Él es la justicia. ¿Cómo vamos a pretender que Él no sea justo? No es como hombres. Cada hombre juzga al Señor como Él es. Entonces, cada ser humano hace un retrato de Dios como Él es. Si su corazón es duro, Él ve a Dios duro. Si su corazón es maligno, Él ve a Dios maligno. Si su corazón es de X que forma, Él ve al Dios que Él ha concebido en su mente así. Pero nuestro Dios es la dulzura. Nuestro Dios es el amor. Él no tiene amor, sino Él es el amor. Nuestro Dios no tiene paciencia. Él es la paciencia. Nuestro Dios no tiene misericordia. Él es la misericordia. Por esta razón se dice misericordioso, benigno, bueno. Nosotros tenemos que entenderlo. Y
Nuestro Dios no es a nuestra imagen, fue formado. Muchos tienen a su Dios hecho a su imagen. Se miran así, entonces, y hace su imagen. Pero no, nosotros somos los que fuimos hechos a la imagen de nuestro Dios. Pero desafortunadamente, muchos han escuchado la voz de Satanás, entonces se han hecho a la imagen de su Dios Satán. Pero si el Señor Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, entonces se cumplirá en nosotros. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por esta razón la Escritura es muy clara. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que ver las cosas así, porque así realmente el Señor quiere que cada uno de nosotros veamos las cosas para que realmente le podamos representar en este mundo tal como Él es. Pero hoy por hoy hay una imagen distorsionada, hay un retrato distorsionado, porque muchos satanistas que se nombran cristianos, entonces están representando a su jefe, a su Dios, a su padre, que es el diablo, pero ellos dicen que son hijos de Dios, y por esta razón mucha gente ha tenido un concepto tan maligno de nuestro Dios. Pero no, hermanos, no. Nuestro Dios es lo más delicioso, es lo más maravilloso, es lo más grandioso, no hay palabra para expresarlo. Lo único que podemos decir es que nuestro Dios es la inmensidad del amor, y todos nosotros estamos navegando en este amor suyo, y por esa razón debemos representar este amor amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Se sacrificó por nosotros, y nosotros debemos andar en sus pisadas, andar como Cristo anduvo. Ese es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido y no les puedo someter si hemos comenzado 10 minutos tarde, no les vamos a someter 10 minutos más tarde, porque sabemos que tienen cosas que hacer. Mis amados, que el Señor nos ayude a entender estas cosas y así vivir con temor y temblor delante de nuestro Dios, haciendo su santa y bendita voluntad, y pedirle a Él que nos ayude a representarle dignamente en este mundo, para que si en cualquier caso a la gente se les dé oportunidad de salvarse, y puedan salvarse, puedan arrepentirse y puedan salvarse para la honra y la gloria de Papá Dios. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque eres maravilloso. Ayúdenos, oh bendito Señor, a movernos en esta plenitud maravillosa tuya, Señor, y que realmente podamos entender su justicia y honrar a su justicia, que no vayamos a representarte conforme a nuestra imagen, sino no conforme a lo que tú eres, que seas tú viviendo tu vida en nosotros, para que muchos puedan conocerte a partir de nosotros. Perdónanos todos los malos ejemplos que hemos dado. Perdónanos todas las malas facetas que hemos representado de ti indignamente, Señor. Perdónanos y ayúdenos de aquí en adelante a representarte tal como tú eres. El amor vertido, el amor derramado en el corazón de nosotros, y así podamos ser este bálsamo sobre
un mundo sufriente, un mundo adolorido, un mundo condenado, y para que vean la gloria de tu luz, el Señor Jesucristo, y puedan aceptarle como su luz y así puedan vivir solo por ti y para ti. Padre, en tus manos nos encomendamos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor alce su rostro y nos ponga paz. Buena noche, felicidades.